esta otra forma, quiero que se den cuenta que tenemos aquí dos cadenas. Este es un caso que me tocó en algún momento atender. La primera es una formalización que intenté hacer operar para ese análisis, que no funcionó. No me funcionó operar con esos significantes, por lo menos en esa forma. Si se dan cuenta, hay algunos que se repiten en la cadena de abajo. Con esa cadena sí logré tener una causa para este caso, sí logré introducir la falta en el otro. Y eso además se los pongo en la mesa para que si se llegan a equivocar, ¿no? Si llegan a tener ahí un error de decir, ¿saben qué? No tenía por qué trabajar con ese significante, no pasa nada. Están investigando un caso, es una investigación. Su trabajo es justamente poder no solamente darle consistencia a su teoría, ¿no? Sino también poderla falsear. Poder estar al tanto de que no tienen ustedes la verdad, que ustedes tampoco son una garantía de verdad. Y por lo tanto, si no son una garantía, también se pueden equivocar. No tienen por qué en la primera sesión crear ya la cadena significante que va a ser, ¿no? Imagínense si yo me hubiera mantenido en esa primera que empecé a notar que no podía avanzar en el análisis, ya le hubiera dado una sustancia. Yo hubiera dicho, esa cadena es y debe de ser porque es, ¿no? Quizás la pude o no la pude haber fundamentado. La verdad es que no la pude fundamentar. La segunda cadena sí, ¿no? Lo que fue arrojando el caso, todos los enunciados que podíamos ir creando, me ayudaban a darle consistencia a estos significantes, ¿no? Poder hablar de alguna manera del significante madre, del significante vacío, relación, perder, todos esos, y que al final pudieran crearme un sistema diferente, ¿no? Eh, moldear y cuerpo no me funcionaron en realidad para este caso, pese a que eran significantes que se repetían bastante al inicio, no me dejaban avanzar. Entonces, bueno, si bien podemos tener una charla de justamente cómo se puede ir utilizando un dispositivo y poder ir creando la cadena significante, acotados a los límites de este curso, se las muestro, ¿no? Les muestro cómo opera en un caso y cómo al final ya tengo una formalización, ¿no? Una formalización que me permite a mí como analista operar, ¿no? Poder eh, intervenir en cada uno de esos significantes y poder crear ese tercer acto, ¿no? Poder llegar a esa caída del sentido, a esa caída de la verdad, como en teoría tendría que pasar. Hay algunos análisis que no necesariamente llegan hasta ese punto. Hay análisis que pueden parar en, por lo menos donde la persona te dice, mira, aquí yo ya me siento totalmente tranquilo. Todavía no entiendo bien qué me pasó, pero ya sé qué no hacer por lo menos para que ya no me pase. Hay muchas formas de pensar un fin de análisis, no solamente digamos en cuanto a la estructura, ¿no? Se les puede ir el paciente puede referir que se siente mejor y que ya no quiere continuar, puede que el paciente incluso ya no tenga las posibilidades o que el caso no sea algo que ustedes puedan estar interviniendo. Puede que tenga una complejidad que para ustedes no está habilitada y no pasa nada, se refieren y listo, ¿no? Pero por lo menos el fin de análisis ya pensados en términos formales y estructurales tiene que ver con poder hacer caer esa verdad un poco o un mucho, dependiendo de cuánto se pueda lograr con ese caso. ¿Okay? Bueno, más que nada es un poquito para que vean cómo todo esto se tiene que lograr a partir de demostraciones lógicas, a partir del método hipotético deductivo, por lo menos desde la epistemología, y algunos problemas un poquito más detallados, que bueno, ya más o menos Lacan iba soltando durante su desarrollo, pero bueno, al final de esta manera pueden ustedes presentar un caso, ¿okay? Pueden presentar su cadena y bueno, ya ir justificando por qué ese caso tiene que ver con ese sujeto
y la resolución de dicho problema, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero bueno, esa es una primera aproximación que pueden tener de cómo se va construyendo un caso ya de manera formal, ¿ok? Entonces, antes de que me vayan comentando un poquito hasta este punto, vamos a presentar rápidamente solamente un resumen de lo que llevamos hasta este momento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con esta situación de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje? De entrada nos permite visualizar dos formas distintas de inconsciente, ¿no? A partir de tomar una posición frente a lo que hay o de cómo se construye el mundo, ¿ok? Tenemos el modelo metafísico, en el cual hay individuos que poseen un inconsciente, ¿no? Además de una base, algo irremovible, que los hace ser en tanto que son, ¿ok? Y por otro lado, tenemos estas propuestas estructurales de lo inconsciente, ¿no? Que nos permite trabajar sin la necesidad de la sustancia, es decir, sin algo que sea nuevamente un foco, ¿no? Un punto de verdad, sino más bien que podamos intervenir en esos focos, poder traspasar los límites de lo que en teoría tendría que ser verdad y crear en un espacio claramente delimitado posibilidades para nuevos campos de acción, para nuevas formas de realidad, ¿no? Les quise poner en pantalla nuevamente como este problema, ¿no? El problema de la psicosis, que está totalmente orientada al plano euclidiano, el problema de la neurosis totalmente enfocado en un plano proyectivo y un modelo topológico, ¿no? El que les comentaba hace un ratito, estas bonitas, se conoce como toro, ¿no? Pero bueno, tres sistemas diferentes de operar el mundo, tres sistemas lógico-matemáticos de entender el mundo y, por lo tanto, diferentes sistemas de intervención en el mundo, ¿ok? Ahora, no sé si hasta este punto tienen alguna duda. Solo permítanme un momentito porque no sé si ustedes escuchan mucho ese pequeño ruido de fondo que es como un metalito. Entonces es mi perro. Entonces déjenme, le abro para que... Bien. Entonces ahora sí. No sé qué piensan hasta este punto. ¿Qué les parece esta propuesta? ¿Les parece algo que sí puede ser novedoso para su clínica? Bueno, para poder entender algunas situaciones de su campo de estudio. ¿Qué piensan? Bueno, para mí que no me dedico a la clínica, porque estudié artes, pero bueno, yo pienso, antes de decir lo que voy a decir, pienso que en la enseñanza de las artes, dibujo, pintura, siento que al oír a diferentes colegas, hay como, no sé si ellos lo sepan, pero como escucho, noto cierta postura psicológica o como cierto posicionamiento psicológico al momento de impartir las clases y cómo resuelven tipo las crisis de creatividad o de proyectos que de repente los alumnos llegan con esa clase, ¿no? Entonces, como que ahora sí que de manera inconsciente se tienen como ciertas posturas referente a la psique de cada uno de los artistas, alumnos que llegan. Y bueno, está eso y esta propuesta que en este curso hemos abordado de la insustancialidad del sujeto, como que me permite tener otro tipo de escucha y de posicionamiento frente a lo que pasa igual dentro de las aulas, ¿no? Entonces,
Porque pues, sí llega mucho mucho como de, pues que no sé qué hacer, no sé qué pintar, esto que hago no me gusta, ta, 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 ta. Entonces, como que de repente está la salida de decir, bueno, es que pues tú haz lo que quieras hacer, pues, ¿qué quieres que te diga? El arte es libre, libérate, tal, tal. Que creo que hay algo de eso en el arte, pero como dentro de la enseñanza, o sea, estando en el aula con los chicos ahí, con los pinceles, con los carboncillos, como que esto que nos has enseñado o mostrado en estas clases, como que me ayuda a estar más atento, a decir, bueno, pero ¿cuál es el problema ahí? ¿No? Sin el afán de hacer un análisis, ni mucho menos, pero pues sí estar un poco más receptivo a, pues quizá el problema no es que no te sientas libre en hacer tal o cual dibujo, sino que quizá sea otra cosa. Entonces, como estar abierto pues una escucha, pues así que atenta y tratar de situar esa problemática que de repente llega pues al salón de clases, ¿no? Insisto, sin el afán de ni mucho menos hacer un análisis dentro de las clases de dibujo, porque no es el fin, pero pues sí me ayuda a tener como cierta visión nueva de cómo afrontar de repente pues estas crisis creativas que se dan tiro por viaje en cada nuevo curso, periodo. Y ya, eso quería comentar. De hecho, es bastante interesante poder encontrar esta parte de las ideas plasmadas en el arte, ¿no? O sea, finalmente no es como una cosa aparte, sino que por lo menos como lo voy entendiendo, finalmente es una forma de expresión. O sea, finalmente es parte del lenguaje. Entonces, es interesante poder pensar que no solamente es, digamos así, como la psique del artista que se está plasmando en esa obra, sino cómo podríamos incluso pensar que existe esta multiplicidad de relaciones que de alguna manera se crean en una imagen y que en realidad no sabemos qué es lo que pudo posibilitar esa imagen, ¿no? Entonces no solamente hablamos como de estos cuerpos tridimensionales que pueden tener esas acotaciones, sino que, bueno, justamente por algo es que se llama del orden de lo imaginario, todo aquello que cae en una imagen, en una representación, en algo fijo, pues tiene a acotar, ¿no? Es como un corte en la realidad. Entonces me parece sumamente interesante lo que puedes encontrar para meternos con el arte. Está muy padre eso. Eh, ¿Algo más que quieran aportar hasta este punto? Bueno, a mí también me hace mucho sentido lo que hemos estado aprendiendo durante el curso y algo que resalto es cuando nos mencionaste que nosotros como profesionales de la salud no vamos a diagnosticar como tal a una persona o a un individuo, vamos a diagnosticar su estructura. Y entonces, replanteándome esto, porque la parte de la lingüística me costó un poco de trabajo, específicamente porque, bueno, cuando mezclaba, o no mezclaba, sino ponía de referencia las matemáticas dentro de la práctica clínica. Luego, la lingüística, ¿desde qué punto? Porque si bien sabemos que ocupamos la lingüística, ¿no? La parte verbal, pero ahora focalizando que la práctica clínica también la encontramos como parte de que el sujeto se va a crear con discursos que nos va a ir contando mediante la asociación libre y que nosotros vamos a poder identificar. Este sujeto se ha creado de su significante, de este significante y de este significante. No sé si me estoy dando a entender, pero se me ha hecho muy enriquecedor este curso, específicamente por la parte de la estructura, porque yo no lo veía como tal desde esta estructura demanda los discursos que la persona constantemente eh, crea, o esta estructura viene de la realidad en cómo se ve la persona. Entonces, yo agradezco mucho este curso y la verdad estoy pues muy satisfecha con esto porque me ha hecho reflexionar mucho la práctica clínica. Estoy muy de acuerdo con lo que vas mencionando, salvo que mencionas su significante.
¿no? Ahí totalmente ya podemos incluso perder esa noción de que ese es su significante. Y no es una puntuación solamente al azar, sino que incluso hay una corriente que se le puede conocer como freudo-lacaniana y milleriana, que sí te va a hablar de eso, de su significante, del significante que viene a contarte la persona. Pero bueno, si estamos comentando que los significantes, si acaso pertenecen al campo del otro, no podríamos decir estos son los significantes de la persona, son los significantes que operan en el caso. Y hay una gran diferencia. Eh, Más que nada porque eso te da dos clínicas muy distintas. Porque una clínica te va a decir, bueno, si son sus significantes, tú no puedes ni siquiera meter tus propios significantes como analista. No puedes meter otro tipo de palabras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera muy burda, al juego, ¿no? Sino, si estamos del otro lado, ni siquiera uno como analista entonces tiene significantes, no los posees tú. No olvidemos algo, eh, también estamos siendo operados por un sujeto, ¿no? Un sujeto que, bueno, está orientado hacia otro tipo de deseo, ¿no? Cuando nos colocamos en la clínica, otro tipo de forma de llevar la dinámica con ese sujeto otro que está enfrente siendo narrado, porque bueno, hay una distinción muy importante en Lacan respecto al deseo del analista y el deseo en tanto que tal, eh, que sí nos permite, ¿no? Poder jugar un poquito, poder intervenir en los casos, ¿no? Es algo que tiene que ver bastante incluso con la ética. Eh, Hay una frase por ahí también muy trastocada que tiene que ver con esto, de que cada quien se tiene que hacer responsable de su posición como sujeto. Algo así. Y justamente lo utilizan para este sentido, de que cada quien sería responsable de ese sujeto que está narrando. Pero no, para Lacan la responsabilidad parte en lo que les comentaba de Badiou, ¿no? Nuestra responsabilidad está no en pensar aquel sujeto que está ahí como individuo, ¿no? O sea, no es nuestra responsabilidad, sino afrontar las consecuencias de operar con un sujeto moderno, irreflexivo, asustancial, escindido, etc., ¿no? A diferencia de operar con el otro sujeto, reflexivo, centrado, sustancial, ¿no? Hay una responsabilidad aquí, porque no estamos hablando justamente de una psicología que de alguna manera solamente venga a operar con el mundo que ya está en el juego, eh, y de alguna manera tenga que orientar al individuo a ser mejor persona en ese mundo, ¿no? Y lo digo un poquito en tono de burla, ¿no? Pero finalmente tiene su lógica, ¿no? Sí lo digo con un poquito de desdén, un poquito, pero sí tiene una lógica muy importante, ¿no? Finalmente un individuo que no está siendo operativo en su realidad, por los parámetros que esa misma realidad exige, es un problema, ¿no? Pero no es lo mismo que podamos pensar el individuo como un problema para la realidad que los problemas que tienen tomado a ese individuo y que parten de cómo se configuró la realidad, ¿no? Es muy diferente, totalmente diferente. Por eso realmente lo digo con un poquito de desdén. No porque un modelo sea mejor que otro, sino porque clínicamente he encontrado eh, mejores resultados yéndome a la estructura que quedándome en el individuo, ¿no? O sea, yo lo comparto incluso desde mi propia experiencia. Eh, que claramente, bueno, si también soy un sujeto del lenguaje, o soy tomado por un sujeto del lenguaje, algo tiene que ver con todo eso, pero bueno, por lo menos desde lo que sé, es de que al menos para mi clínica me ha ayudado bastante eso, ¿no? Pero bueno, ya para poder cerrar, en teoría quería que cerráramos justamente con esto, pero quise traerles un poquito más, ¿no? Como justamente una pequeña nota al pie del curso, eh, que me gustaría que pudiera ayudarnos a cerrar el trabajo sobre la realidad, ¿okay? Porque al final hemos estado hablando de ontología, de distintos modelos de poder crear ontologías,
porque de alguna manera les he ido introduciendo la idea de que finalmente la realidad se construye a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, nuevamente esa puntuación. Lo que estamos viendo para el método tiene que ver con la neurosis. ¿Okay? Un método para la psicosis está muy poco estudiado. Ese sí es un problema muy importante, por lo menos para los que estudiamos la parte formal del psicoanálisis. Para algunos sistemas psicoanalíticos pueden desechar totalmente el ejercicio clínico sobre la psicosis. Para nosotros no, totalmente sí se puede hacer intervenciones, pero necesitamos un modelo diferente para intervenir, ¿no? Que es lo que se tiene que estudiar, se tiene que crear. Porque pues no podríamos decir que si estamos hablando de dos formas de entender el mundo, para ambas formas vamos a poder intervenir de la misma manera. ¿Okay? Si hay un método para intervenir con una estructura, tendría que haber un método que nos permita intervenir con la otra estructura, ¿no? Entonces, haciendo esa puntuación, me gustaría ahora sí traerles un poquito más a fondo este esquema, el esquema R, que es el que de alguna manera va a construir el modelo matemático de la realidad en la neurosis. ¿Okay? Si se dan cuenta, está plagado de letras, ¿no? En este sentido, son letras para un uso algebraico del psicoanálisis. Pero quiero que nos centremos en un problema muy, muy interesante. Si se dan cuenta, tenemos dos pequeños, bueno, un triángulo grande y uno más pequeño. ¿Okay? Uno que está totalmente cerrado, por así decirlo, y uno que se construye por una línea cerrada y por un par de líneas abiertas. Estos dos triángulos tienen una propiedad muy interesante para la lógica proyectiva, sí, bueno, sí podemos decir así, la lógica proyectiva, para el sistema de geometría proyectiva, que son triángulos homólogos. ¿Okay? El triángulo grande va a crear el triángulo pequeño, ¿okay? Y va a ser totalmente referente a los puntos que de alguna manera el triángulo grande va a poder ofrecer para este pequeño, ¿no? No nos vamos a meter de fondo, obviamente, en toda esa construcción matemática, que sería bastante importante, pero quiero que tomen en cuenta algo. La S, que está como medio curvada, representa el campo de lo simbólico. Y del otro lado, en el pequeño, pueden ver una I también como curvada. Esa I es el campo de lo imaginario. ¿Okay? El campo de lo simbólico va a poder crear las referencias del mundo o del referente imaginario. ¿Okay? No es algo nuevo, es algo que hemos ido poquito a poquito introduciendo dentro de las clases, ¿no? Que finalmente tiene que haber un lugar donde impacte lo simbólico, ¿no? Pero vean qué interesante, o sea, aquí estamos hablando de que primero está lo simbólico, ¿no? Primero están los puntos de referencia que el orden del lenguaje puede ofrecer, para después eso darle una referencia al mundo de las imágenes, al mundo de lo que consiste ahí. Es decir, no hay una realidad prediscursiva. La realidad se genera en el discurso, a través del discurso. Justamente por eso es que en medio de ambos triángulos, tenemos un campo tachado con una R. Es el campo de la realidad. Ahí hay algo muy interesante. La realidad depende de ambos registros, no de uno ni del otro. Ambos son necesarios para poder crear el campo de la realidad, por lo menos en la que en este sentido la neurosis puede operar. ¿Okay? Ahora, si se dan cuenta, las letras tampoco están dispuestas de una manera azarosa, ¿no? Por así decirlo, sino las aristas
que de alguna manera enmarcan la realidad se pueden corresponder. Si se dan cuenta, hay una I minúscula, una I mayúscula. También tenemos, por otro lado, una M mayúscula y una M minúscula. Hay algo ahí con esas 4 letras, muy importante. ¿Se dan cuenta qué es lo importante de estas letras en la disposición de las letras? Que están como contadas diagonalmente, o no sé. No sé, es como que se me ocurre este gesto, como... no sé cómo decirlo, olvídenlo. Ah, demonios. Lo bien, Justo, lo bien porque lo que está diciendo es que efectivamente, Israel, que están encontradas, es que, por ejemplo, si tú vamos a hacer un esfuerzo de ejercicio mental, una I minúscula con la I mayúscula, y ya tienes una torsión, ¿no? ¿Qué es lo que obtienes? Lo que vimos hace rato, la banda de Moebius. Entonces, el cuadrángulo, por ejemplo, mini, va a determinar el campo de la realidad. Y ya hablamos cómo la banda de Moebius funciona para ello. Entonces, eso es lo interesante. Dale, Iván, te dejo. digamos que es como uno de los secretos ocultos en este esquema. Hay una banda moebiana que está delimitada por el campo de la realidad. Ahora, no solamente tenemos que pensar que estos puntos me van a crear esta banda, porque si no tendríamos que hacer como una especie de aislamiento del resto del plano, elevar la banda y torcerla, ¿no? Y el resto de los elementos que les ocurre, ¿no? Aquí está lo interesante. No solamente estamos hablando justamente de que de alguna manera exista una banda moebiana ya tal cual como se puede ver en la imagen, totalmente aislada, eh, sino que toda la realidad va a ser un modelo topológico que se le puede conocer como cross-cap. Si se dan cuenta, no podríamos pensar solamente estos puntitos que de alguna manera me aíslan la banda moebiana, ¿no? La esquina I, la esquina M, M minúscula, M mayúscula, sino que necesitamos referenciar todo el resto de los puntos para ello. Pero ¿cuál es el problema? Si ya tengo una torsión ahí, si ya tengo ahí algo que me está doblando el espacio, todos los demás puntos van a tener que lidiar con esa torsión. ¿Okay? Si se dan cuenta, en la esquina superior tenemos una letra Phi y hasta abajo tenemos una letra R, que no tendría que ser una R, hasta me doy cuenta, tendría que ser una P, pero bueno, no se puede una R ahí. Traten de juntarlos en su mente ahora, con la torsión. Ya no es tan fácil. De poder solamente hacer esto, ahora teniendo en cuenta la torsión tendrían que hacer algo como esto. Todos los puntos que están ahí se tienen que ir penetrando, bueno, más bien todo ese campo se tiene que ir penetrando sobre sí mismo para poder respetar esa torsión que hay en medio. ¿Y qué nos va a crear? Una superficie más o menos como la que hay abajo, ¿no? Se dan cuenta, intenté traer para ustedes dos representaciones cuadradas que de alguna manera intentan torcer sus elementos por esquinas para ser lo más próximo a lo que está ocurriendo con un cross-cap en este caso, ¿no? Se dan cuenta que hay un cuadrado un poco más sencillito, ¿no? Que solamente tiene que ver 4 aristas y la forma en cómo se van intentando conectar. Uno está más complicado. La combinación de colores nos dice cómo tendrían que ir más o menos los dobleces sobre el plano proyectivo para poder al final darnos algo como lo que está ahí abajo. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Las referencias que vamos a sacar de acá vienen de un libro muy interesante de Alfredo Eldenstein,
que es básicamente de pura topología, bueno, los modelos topológicos en psicoanálisis. ¿Y para qué vamos a utilizar este último modelo? ¿No? ¿Para qué necesitamos estudiar el cross-cab en torno al análisis? Alfredo nos va a decir algo muy interesante. Siendo cerrada, no posee interior ni exterior. Hay continuidad entre el interior y el exterior. O sea, yo soy yo, pero tú estás dentro mío. Es la solución a los problemas de realidad en psicoanálisis. Nos ofrece la única salida que tenemos para atender pacientes. Por tratarse de una superficie cerrada, nos proporciona una forma muy clara de dar cuenta, especialmente de la condición particular del caso por caso. Hasta este punto hemos hablado de lo universal. Hemos hablado de cómo de alguna forma estamos modelando un sistema de realidad que aplica para cualquier posición en la neurosis. Aquí lo interesante es pensar que el cross-cab tiene dos partes. Una parte que efectivamente está cerrada, ¿no? Y una parte que ya va a tener que estar lidiando con esas torsiones, con todo ese problema que la banda moebiana crea. Por lo tanto, es el problema de lo éxtimo. Tenemos algo que nos da una referencia de que hay algo cerrado en sí mismo, pero que si somos estrictos con el tratamiento de los puntos que la crean, en realidad está abierta al exterior. Está totalmente abierta a ambas caras. Por lo tanto, si la parte de abajo corresponde más o menos a lo que sería una esfera, ¿no? El problema de una esfera, ya no estamos hablando de que una esfera nos responde a algo individual, a algo cerrado, sino que tiene una forma de pensar lo individual, pero en extimidad, siempre en relación con el campo del otro, siempre en esta función abierta del lenguaje. Podríamos, incluso esto va a ser una inferencia que se necesitaría investigar, pero es el problema del logos en Heráclito. La parte cerrada que acota la imagen y todo esto que se tiene que trazar con el discurso, todo eso que queda abierto y de lo cual no podemos dar cuenta por el efecto que los sentidos ofrecen de ese cuerpo acotado. ¿Sí? Si seguimos un poco más con las citas, vientos. Pensé que había puesto una más, pero bueno, me parece que ya con esta nos va quedando un poquito más claro por qué creo yo que era necesario traer este último modelo, ¿no? Aunque sea de una forma bastante acotada, porque no solamente estamos hablando de que el lenguaje esté actuando aisladamente, ¿no? Sino que depende de lo que se puede crear en función de lo imaginario, lo simbólico, para crear esa realidad, ese terreno de juego, donde si al final nos vamos al inicio de las presentaciones, el día de hoy, pues básicamente opera como un muñequito, ¿no? El campo de juego, donde cada individuo se puede mover, está dado en esta forma. Pensar ya al muñequito dentro de este sistema nos tiene que llevar al cross-cab. Ahora, una anotación muy importante. Si se dan cuenta, hay una fórmula en la imagen. Dejen que cargue nuevamente un poquito la diapositiva. Pero si se dieron cuenta, hay como una S tachada, un rombo y una A, ¿no? Que están entre paréntesis. Ese es el matema del fantasma. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay una fórmula matemática en Lacan, hay un matema que me permite hablar de la realidad. Cuando ustedes escuchen hablar del fantasma, están hablando de la realidad. Y si en algún momento llegan a escuchar el atravesamiento del fantasma para el fin de análisis, no es más que otra cosa que atravesar esa realidad para poder crear algo diferente.
poder atravesar este problema lógico-matemático que pone al sujeto, bueno, el sujeto, en función o en deseo del objeto A, de ese objeto que de alguna manera se desea todo el tiempo. El rombo vamos a entenderlo así, sujeto deseando el objeto, sujeto en función al deseo, que si se dan cuenta un poquito, estaba en esta diapositiva. Sujeto en función de la demanda, ¿no? Que así llega primeramente al análisis, y pasamos a un sujeto en función del deseo, en función del objeto de deseo. ¿Okay? Es ese cambio necesario que se tiene que pensar para poder producir efectos en el análisis. Ahora sí, justamente con esto ya cerramos este pequeño curso. Espero les haya sido de mucha utilidad y que esto no solamente se quede aquí, sino que realmente esto los quiera llevar a un lugar un poco más curioso, que haga que su curiosidad aquí empiece a entablar una relación con su práctica, bueno, en el caso de los que, bueno, yo. Gracias por estar hasta el final del curso, nos estamos viendo. Bueno, que al menos, por ejemplo, en este sentido, por ejemplo, que Rosalía sí va orientada a la clínica, pues pueda pensar cómo quisiera hacer un dispositivo clínico. Y bueno, la visión también que Israel también nos fue aportando es muy interesante, cómo esto no solamente se aplica en la clínica, sino que se puede pensar en otros campos del conocimiento. Bueno, ¿les gustaría agregar algo para poder cerrar esta noche? Yo una pregunta, aprovechando que estoy con dos psicólogos. Pues ya llevo rato como con esta espinita curiosidad en torno al psicoanálisis, y pues dentro de la curiosidad de irle picando por aquí, por allá, que como que me despertó ahora sí que el gusanito de decir, bueno, eventualmente como que sí me visualizo, o estaría chévere, por así decirlo, pues en algún momento dedicarme a la clínica. Pero me surgió la pregunta, bueno, ¿cuál sería la ruta de estudios escolares y demás para poder llegar a ejercer la clínica? Porque vi en un meme que decía como que necesitas evidentemente licenciatura, pero igual el meme decía como cuando haces clínica y no tienes especialidad y una cosa así, no sé, algo así, ¿no? Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿cuál sería la ruta profesional en formación para eventualmente poderse dedicar uno a la clínica? Entonces, aprovechando que los tengo aquí en este espacio, pues quise lanzar la pregunta. Okay. ¿Quisieras contestar ahí, Rosalía? Algo respecto, bueno, aprovechando que venimos de la misma escuela. Pues yo creo que evidentemente necesitamos más bien, sí, una formación profesional, como lo es la psicología. Incluso también en el ámbito de la clínica, pues encontramos a los médicos, ¿no? Que es la carrera de medicina y se especializan, por ejemplo, en psiquiatría, y ahí también está la rama del psicoanálisis. Pero pues de entrada una formación profesional, una licenciatura en psicología o en medicina. Y nosotros, por ejemplo, somos egresados del SICS, que es estudiamos en el IPN, en el SICS. Bueno, Bueno, te voy a compartir un secreto que aprendí después de salir de la carrera. Por lo menos para ejercer una clínica psicológica, sí. Necesitas obviamente primero pasar por la licenciatura en psicología, después meterte a alguna maestría para ya poder ejercer una rama de la clínica psicológica, pero el psicoanálisis no es una psicología. El psicoanálisis es otra rama del conocimiento en el ámbito de la psique humana, y por lo tanto, ahí no necesariamente tienes que ser psicólogo. Yo pertenezco a una organización que se llama APOLA, no sé si en algún momento lo han llegado a escuchar,
pero ahí tenemos desde psicólogos tal cual, filósofos, artistas, en fin, ingenieros también hay que se dedican a la práctica clínica del psicoanálisis. ¿Por qué? Si se dan cuenta un poquito con lo que voy tirando en el curso, incluso la psicología es un poquito un pie que nos metemos al momento de estar con la parte del psicoanálisis. Justamente por lo que me comentaba, por ejemplo, Rosalía en un inicio, ¿no? Que hay una formación, hay una forma de entender al psicoanálisis que tiene que ver bastante con los procesos de la psicología, ¿no? Incluso con la parte del yo, con la parte de tener que, de alguna manera, adaptar el inconsciente a esto que de alguna forma llaman en kleiniano la parte sana del yo, eh, para que se anude la parte enferma del paciente y entonces tú puedas ser un modelo para el paciente en algún sentido, ¿no? Eso tiene que ver bastante con el ser, ¿no? Y la psicología tiene que lidiar con ese problema. Y no es que esté mal, la psicología funciona para eso, para poder hacer algo con el ser, ¿no? Incluso, no me acuerdo si lo hablamos de una manera abierta, pero decíamos lo que pasaba con la sustancia cartesiana, ¿no? Teníamos por un lado la sustancia extensa y la sustancia pensante, ¿no? La psicología tiene que partir obviamente del estudio de los fenómenos de esta forma de pensar la sustancia, ¿no? La psiquiatría incluso trata de hacer un puente, trata de pensar lo orgánico, lo mental, e intervenir de alguna manera en ambos campos. Si nosotros tenemos que pensar incluso un sistema de referencia por fuera de la lógica ontológica occidental, la psicología nos pone un pie. No hay ninguna carrera en sí que pueda decir, claro, esta es la carrera, no. Sino que más bien si te quieres aventar al psicoanálisis, y más a este tipo de psicoanálisis que te saca un poquito de la referencia habitual, no necesitas una formación estrictamente previa. Tú puedes meterte a estudiar la clínica psicoanalítica sin ningún problema, eso sí, con mucha rigurosidad, eso sí nos tiene que quedar totalmente claro, para justamente después ejercer una clínica, ¿no? Tener grupos de estudio, poderte acercar a alguna escuela. Yo en mi caso no estoy tal cual dentro de una escuela, pero sí estoy dentro de un programa de investigación científica. Entonces, si bien no estoy estudiando una maestría, sí tengo que hacer investigación constante en psicoanálisis, lo cual me lleva a formarme todo el tiempo y, bueno, tener que incluso exponer casos, todo eso, ¿no? Eh, Tienes que estar justamente abierto a exponer los casos en los que estás trabajando para que pueda haber una supervisión de caso o una lógica de casos, mejor dicho, ya en este sentido. Entonces, bueno, una carrera tal cual previa no es necesaria la psicología, eh, sino más bien la rigurosidad con lo que puedas estudiar. El análisis también es parte de las cosas, que puedas pasar por un análisis, pero no es como muchas veces nos dicen que es necesario primero analizarte para después ser psicoanalista. Es parte de, ¿no? Puedes estar en análisis, puedes estar pretendiendo estar en análisis y estudiar, y puedes que estés haciendo las dos cosas, ¿no? El análisis te ayuda justamente a saber cómo opera un dispositivo, estando tú del otro lado de la mesa, por así decirlo. Pero no es lo mismo que tú estés como copiloto, que te vayan diciendo, mira, tienes que usar el clutch así, meter la palanca así, usar la direccional así, que cuando tú estás en el asiento y ahora sí tienes que meter el clutch, la palanquita, la direccional. Entonces, es necesario, sí, quizás analizarte, pero obviamente la rigurosidad del estudio y la práctica, ese es el punto. Ok, pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Rosalía. Pues nada más darte las gracias por esta oportunidad y si en algún momento vas a impartir otro curso, pues avísanos por favor.